Imagínate esto, estamos en el siglo XVI, paseando por las calles empedradas de la Europa del Renacimiento tipo Florencia o París, como si estuviéramos en una comedia romántica de Shakespeare. El aire huele a pan recién horneado, estiércol de caballo y un drama que se avecina. De repente cruzas la mirada con alguien en el mercado, el corazón te da un vuelco y piensas, ¿es esto amor a primera vista? Pero una vocecita en tu cabeza susurra, ¿o es una sentencia de muerte? Bienvenido a una época en la que el amor no solo era ciego, era potencialmente mortal. Gracias a la epidemia de sífilis, ligar era como jugar a la ruleta rusa. Imagínate deslizar a la derecha en Tinder, pero en vez de una cita mala, te arriesgas a que se te caiga la nariz. Sí, así de heavy era la cosa. En el video de hoy nos metemos de lleno en el mundo loco y lleno de verrugas de la sífilis renacentista, cuando la pasión venía con una dosis extra de paranoia y un solo beso podía mandarte al otro barrio. Vamos a ver cómo esta enfermedad cambió Europa, compararla con los dilemas de las apps de citas de ahora, y quién sabe, quizás te convenzamos de hacerte ese chequeo médico que llevas posponiendo. Porque seamos sinceros, aunque ya no esquivamos pretendientes con sífilis, seguimos jugando a la lotería del amor. Así que agarra tu café o tu hidromiel sin juzgar y viajemos a una época en la que sexo seguro significaba revisar si había llagas supurantes antes de ponerte demasiado cariñoso. Vamos a ambientarnos. Estamos a finales del 1400 y Europa está que arde. El Renacimiento está en pleno apogeo, arte, música e ideas explotan como nunca. Miguel Ángel está esculpiendo estatuas, los exploradores navegan a mundos nuevos y todos están un poquito subidos de tono. Pero de repente, un invitado no deseado se cuela en la fiesta, la sífilis. Esto no era una molestia menor como un herpes o un mal match en Tinder. La sífilis era el aguafiestas definitivo, propagándose como un incendio por dormitorios, cuarteles y cortes reales. Los historiadores creen que pudo llegar del Nuevo Mundo con la tripulación de Colón en 1493, aunque algunos dicen que ya estaba rondando por Europa, esperando su momento de gloria. Sea como sea, en el 1500 era el tema del momento, y no precisamente por algo bueno. Ahora imagínate que eres un noble joven en la Venecia del siglo XVI. Estás en un baile de máscaras coqueteando con alguien con una máscara de plumas, pensando que vas a vivir tu fantasía de Romeo y Julieta. Pero aquí está el truco. La sífilis no venía con etiqueta de advertencia. Empezaba con una o dos llagas fácil de ignorar, como un rasguño sin importancia. Luego venían las erupciones, la fiebre, la caída del pelo, y si tenías muy mala suerte, tus huesos empezaban a desmoronarse como un mueble de IKEA mal armado. Lo peor, podías no saber que la tenías hasta que era demasiado tarde, y para entonces probablemente ya se la habías pasado a medio pueblo. El amor no solo era arriesgado, era una ruleta rusa con pus de regalo. Lo que hacía a la sífilis tan aterradora era que no discriminaba. Reyes, campesinos, curas y poetas, nadie estaba a salvo. Hasta el Papa se vio envuelto en rumores de llagas escandalosas. Se propagaba por contacto sexual, pero también por besos, compartir copas o incluso amamantar bebés. La gente estaba tan paranoica que evitaba los apretones de manos, como nosotros evitamos spoilers de la última serie de Netflix. Y los tratamientos, eran tan malos como la enfermedad. Los médicos recetaban mercurio, sí, el metal tóxico que te frotabas en la piel o inhalabas como vapor. Claro, podía matar la sífilis, pero también a ti. Se te caían los dientes, la lengua se te ponía negra y algunos se volvían locos antes de mejorar. Era como elegir entre un puñetazo en la cara o una patada en el estómago. Pero aquí viene lo bueno, la sífilis no solo afectaba el cuerpo, también te metía en la cabeza. El Renacimiento era todo amor y belleza, piensa en Petrarca, escribiendo sonetos sobre los ojos perfectos de Laura. Pero de repente, cada mirada coqueta venía con una lista mental. Esta persona está muy pálida, se rasca mucho. El cortejo se convirtió en un juego de detectives, con todos mirando de reojo a sus pretendientes, como si estuvieran en un podcast de crímenes reales. Y olvídate de rollos casuales, la gente empezó a casarse más rápido, solo para evitar la lotería de la sífilis. Era el mejor wingman para el compromiso, pero por las razones equivocadas. Ahora viajemos al presente. Estás deslizando en Tinder, Bumble o cualquier app que prometa encontrarte el amor de tu vida para el próximo jueves. Vale, tenemos medicina moderna, antibióticos, condones y pruebas de ETS que no implican oler vapores de mercurio. Pero, ¿de verdad somos tan distintos de nuestros antepasados renacentistas? Antes esquivaban la sífilis en tabernas mal iluminadas,
Hoy esquivamos ghosters y catfishes en la selva digital. Las apuestas son menores, nadie pierde la nariz por una mala cita, pero la paranoia, esa sigue ahí. Cada vez que haces match con alguien, hay una vocecita que pregunta, ¿es quien dice ser? ¿Estará ocultando algo? Como una erupción rara. Los renacentistas no tenían WebMD para obsesionarse con sus síntomas, pero tenían su versión, los chismes. Las noticias corrían más rápido que la enfermedad. Si alguien en el pueblo empezaba a verse raro, la máquina de rumores fabricaba historias de affairs escandalosos más rápido que un tuit viral. Hoy tenemos grupos de WhatsApp y hilos de Reddit que hacen lo mismo. Alguien te gostea después de una cita, tus amigos ya están analizando su perfil como si fuera la escena de un crimen. ¿Viste su bio, amante de la aventura y los tacos nocturnos? Eso es una bandera roja, pero aquí está el punto clave. La sífilis no solo cambió cómo se salía con alguien, cambió la sociedad. Obligó a la gente a pensar en la salud pública como nunca antes. Las ciudades cerraron burdeles, las iglesias predicaban abstinencia como si estuviera de moda y los médicos comenzaron a estudiar las enfermedades más en serio. Fue un despertador que hizo darse cuenta a la gente de que la intimidad no solo iba de pasión, sino de supervivencia. ¿Te suena? Hoy tenemos campañas sobre sexo seguro, consentimiento y pruebas regulares, pero seguimos aprendiendo a equilibrar deseo y precaución. El Renacimiento fue la época OG del desliza con cuidado. Entonces, ¿cuál es la lección de esta pesadilla romántica renacentista? Para empezar, alégrate de estar en 2025, donde un médico puede arreglar casi todo lo que te pasa. Pero más importante es un recordatorio de que el amor siempre ha sido una apuesta. Antes arriesgabas tu vida por un ligue. Hoy quizás solo arriesgas un corazón roto o una mañana incómoda. La pregunta es, ¿cómo jugamos este juego sin perder la cabeza o la nariz? Quédate porque vamos a meternos más a fondo en cómo la sífilis puso a Europa patas arriba y qué nos enseñó sobre amor, lujuria y no ser un completo idiota con nuestra salud. Bueno, ya hemos preparado el escenario. Es el Renacimiento y la sífilis se cuela en la fiesta como un invitado que se bebe todo tu vino y deja un desastre. Europa está en caos. El amor es un campo minado. Y todos se preguntan si ese desconocido mono en la taberna vale el riesgo de una vida de tratamientos con mercurio. Pero ¿cómo convirtió esta enfermedad una era de arte y romance en un festival de paranoia total? ¿Y qué tiene que ver con tu último match en Tinder? Vamos a profundizar en la plaga de la sífilis y a desentrañar cómo reescribió las reglas del amor, la salud y la supervivencia, con algunas lecciones que nosotros, los adictos al swipe, deberíamos aprender. Imagínate en la Europa de los 1500. Las calles están llenas de mercaderes vendiendo especias, artistas dibujando en la plaza y músicos tocando laúdes como si fueran una boy band medieval. Pero bajo el glamour, la sífilis se propaga más rápido que un TikTok viral. Los historiadores la llaman la gran viruela para distinguirla de la viruela normal, porque al parecer necesitaban un nombre catchy para algo que te hacía parecer un cuadro renacentista malo. La enfermedad pegó duro y rápido, con estimaciones que dicen que hasta un tercio de algunas poblaciones urbanas estaba infectado para principios del 1500. Así es, una de cada 3 personas que conocías podía llevar un cartel de peligro biológico del siglo XVI. Lo que hacía a la sífilis tan brutal no eran solo sus síntomas, aunque esos ya eran bastante horrendos. Venía en etapas como un villano con un toque de drama. Etapa 1. Una llaga sin dolor, fácil de ignorar, como una picadura de mosquito que no notas hasta que es tarde. Etapa 2. Erupciones, fiebre y caída del pelo, que te hacía parecer que habías perdido una pelea con una cortadora de césped. Si sobrevivías a eso, la etapa 3 podía llegar años después, devorando tus huesos, cerebro y cordura. Imagínate gostear a alguien solo para descubrir una década después que tu aventura de una noche te convirtió en una pesadilla médica. No es de extrañar que la gente estuviera en pánico. Lo peor de todo, nadie sabía cómo pararla. Los médicos de entonces no buscaban cura para la sífilis en Google. Su mejor teoría era que venía del aire malo o un castigo divino por ser demasiado subido de tono. Algunos culpaban a las brujas porque, claro, ¿por qué no? Otros señalaban a los extranjeros. Los médicos italianos la llamaban enfermedad francesa. Los franceses la llamaban enfermedad italiana. Y todos estaban de acuerdo en que era culpa de otro. ¿Te suena? Seguimos siendo rápidos para culpar a otros cuando algo sale mal, ya sea una cita horrible o una crisis global. Pero en aquel entonces el juego de culpas no ayudaba. A la sífilis no le importaba tu nacionalidad, ni tus valores, era una pesadilla sin prejuicios.
Entonces, ¿cómo lidiaba la gente? Bueno, la verdad es que no muy bien. Los tratamientos eran tan locos como la enfermedad. El mercurio era el cura estrella, pero llamarlo cura es como decir que un martillo es una herramienta de precisión. Los pacientes se untaban ungüento de mercurio en las llagas o se sentaban en baños de vapor inhalando sus vapores, esperando sudar la enfermedad. El resultado: a menudo perdían los dientes, el pelo o la cabeza antes de que la sífilis tuviera tiempo de acabar con ellos. Había un dicho popular: una noche con Venus, una vida con Mercurio. Romántico, ¿verdad? Es como decir, desliza a la derecha, hoy arréglate por los próximos 20 años. Pero no era solo el daño físico lo que hacía de la sífilis un punto de inflexión. También cambió la mentalidad de la sociedad de una manera brutal. El Renacimiento era todo sobre celebrar el cuerpo humano. Piensa en el nacimiento de Venus de Botticelli, con piel brillante y cabello al viento. Pero de repente los cuerpos ya no eran tan glamorosos. La gente empezó a cubrirse literal y figurativamente. La modestia se convirtió en una táctica de supervivencia, no solo en una declaración de moda. Las mujeres se envolvían en capas de tela y los hombres se dejaban barbas para ocultar llagas sospechosas. Ligar se convirtió en una investigación de alto riesgo, con todos jugando a ser Sherlock Holmes, buscando señales del mal. Bonita sonrisa, pero ¿es eso una erupción bajo tu jubón? Esta paranoia remodeló las relaciones. Las tasas de matrimonio subieron porque la gente quería asegurarse un compañero seguro antes de que las cosas se pusieran demasiado riesgosas. El cortejo dejó de ser poesía y pasó a ser una auditoría de la historia médica de tu pretendiente. Los padres interrogaban a los posibles cónyuges como si postularan a un trabajo en la corte real. ¿Alguna fiebre inexplicable? Calvicie, hemorragias nasales repentinas. Era menos amor a primera vista y más amor después de una inspección exhaustiva. Compáralo con hoy, donde revisamos perfiles intentando descifrar si le gusta caminar, significa tiene 12 gatos y nunca se ducha. Las apuestas han cambiado, pero el trabajo de detective no tanto. La iglesia no ayudó a calmar el pánico. Los curas gritaban desde los púlpitos que la sífilis era el castigo de Dios por el comportamiento subido de tono de la humanidad. Cerraron burdeles y las actividades pecaminosas como bailar o besarse en público se veían con malos ojos. Fue el aguafiestas definitivo para una cultura que apenas empezaba a relajarse. Pero también provocó un cambio en cómo la gente pensaba sobre la salud. Las ciudades comenzaron a imponer cuarentenas, surgieron hospitales para aislar a los infectados, y los médicos empezaron a preguntarse cómo se propagaban realmente las enfermedades. Fue el primer intento del Renacimiento por la salud pública, aunque fuera más encerrémoslos a todos y a ver qué pasa que ciencia propiamente dicha. Ahora, volvamos a 2025. No estamos esquivando la gran viruela, pero seguimos navegando por nuestros propios campos minados de salud. Las apps de citas han hecho que ligar sea más fácil que nunca, pero también nos han hecho hiperconscientes de los riesgos. Tenemos pruebas de ETS, vacunas y apps que te recuerdan hacerte un chequeo, pero seguimos siendo humanos propensos a tomar malas decisiones y a deslizar a medianoche con arrepentimientos después. El Renacimiento nos enseñó que ignorar los riesgos no los hace desaparecer. En aquel entonces la gente aprendió por las malas que un momento de pasión podía costarte todo. Hoy tenemos las herramientas para estar seguros, pero aún necesitamos el cerebro para usarlas. ¿Alguna vez has pasado de un chequeo médico porque seguro está todo bien? Sí, tu yo del siglo XVI quiere charlar contigo. La sífilis también dejó una marca en la cultura que aún sentimos hoy. Inspiró a artistas y escritores a ponerse oscuros y melancólicos. Piensa en esos cuadros sombríos de calaveras y carne podrida. Era como la lista de reproducción emo del Renacimiento. Hasta Shakespeare se sumó metiendo referencias a la sífilis en sus obras como si fueran chismes jugosos. Avanza hasta ahora y seguimos obsesionados con convertir nuestros miedos en arte, ya sean películas distópicas o TikToks sobre desastres amorosos. La condición humana no ha cambiado mucho. Seguimos lidiando con el deseo, el peligro y la esperanza de que el amor no nos traicione. Entonces, ¿qué podemos aprender de este capítulo de la historia empapado en sífilis? Para empezar, que nuestros antepasados eran más duros de lo que creemos. Enfrentaron una enfermedad sin cura, sin entenderla realmente, y con tratamientos que eran básicamente veneno, y aún así, lograron mantener la humanidad en marcha. Pero también nos muestra cómo el miedo puede moldear el comportamiento para bien o para mal.
Los renacentistas se pusieron más estrictos con sus valores y empezaron a pensar en la salud de nuevas maneras. Hoy tenemos el lujo de la ciencia, pero seguimos aprendiendo a equilibrar libertad con responsabilidad. Si pudieras viajar al 1500 y contarles sobre los antibióticos, probablemente cambiarían su mejor caballo por una dosis. Aquí va una pregunta para reflexionar si fueras un amante renacentista. ¿Arriesgarías todo por un beso prohibido sabiendo lo que está en juego? ¿O jugarías seguro y te limitarías a escribir sonetos a distancia? Mejor aún, ¿cómo va tu juego de citas moderno? ¿Estás esquivando banderas rojas o solo esperando lo mejor? La epidemia de sífilis nos enseñó que el amor siempre ha sido una apuesta, pero lo que importa es cómo manejamos los riesgos. Quédate conmigo, porque ahora vamos a ver cómo esta enfermedad no solo rompió corazones, sino que cambió el mundo, y tal vez incluso preparó el escenario para nuestra obsesión moderna con deslizar con cuidado. Vale, hemos estado revolcándonos en el fango renacentista, donde la sífilis convertía cada mirada coqueta en una posible sentencia de muerte. Hemos visto cómo la gran viruela hizo sudar a los románticos de Europa no solo por pasión, sino por puro terror, y cómo los tratamientos de mercurio eran más veneno que cura. Pero esta epidemia no solo arruinó las noches de citas, también remodeló la sociedad, la cultura, y hasta cómo la gente pensaba sobre la confianza y la intimidad. Y lo más loco, los ecos de esa paranoia todavía resuenan en nuestras apps de citas y nuestro mundo obsesionado con la salud. Vamos a meternos en cómo la sífilis sacudió el Renacimiento y por qué tiene más en común con tu último match en Bumble de lo que piensas. Rebobinemos a los 1500. La sífilis arrasa por Europa como un rumor candente en X, y la gente empieza a darse cuenta de que esto no es solo un problema personal, es un incendio social. Ciudades como Venecia y París, que antes vibraban con el rollo libre del Renacimiento, ahora son el epicentro del pánico. La enfermedad está tan extendida que no solo los amantes están preocupados, comunidades enteras están al borde del colapso. Imagínate una reunión en el pueblo donde todos susurran: ¿oíste de Giovanni? Tiene la viruela. Es como la versión medieval de un grupo de WhatsApp explotando con chismes. Pero en lugar de cancelar a alguien online, los mandaban al ostracismo en la vida real, o peor aún, a un hospital, que era básicamente una sala de plagas con sanguijuelas extra. Este miedo llevó a cambios grandes. Para empezar, los gobiernos comenzaron a meterse en la vida amorosa de la gente como nunca antes. Las ciudades aprobaron leyes para cerrar burdeles que eran vistos como eventos superpropagadores de sífilis. En algunos lugares, las trabajadoras sexuales eran arrestadas, marcadas o expulsadas porque nada dice salud pública como culpar a los vulnerables. Mientras tanto, la iglesia estaba en su salsa predicando que la viruela era la forma de Dios de decir: para con el cachondeo. Los sermones se convirtieron en anuncios de servicio público antisexo, instando a la gente a mantenerse casta o al menos a quedarse con una sola pareja. Era como la versión renacentista de Dinó, pero con más culpa y menos eslóganes pegajosos. Estos controles no solo cambiaron el comportamiento, cambiaron cómo la gente se veía mutuamente. La confianza se volvió algo raro. En ese entonces no podías pedirle a alguien su resultado de ETS antes de una cita, eso no existía. Así que la gente se ponía creativa. Estudiaban a sus pretendientes en busca de señales de la viruela, un cojeo, una erupción rara o una nariz que parecía lista para una peli de terror. Era como jugar a Encuentra la bandera roja, pero las apuestas eran de vida o muerte. Compáralo con hoy, donde googleamos a nuestras citas o stalkeamos su Instagram para asegurarnos de que no son un catfish o un fanático de las criptos. Las herramientas han cambiado, pero el ambiente sigue siendo sospechoso. La sífilis también obligó a replantear la medicina misma. Los médicos renacentistas eran básicamente barberos glorificados con un negocio secundario en sangrías, pero la epidemia los obligó a ponerse serios. Empezaron a documentar síntomas, a rastrear cómo se propagaba la enfermedad y a debatir si realmente era aire malo o algo más. Spoiler, no descubrieron que era una bacteria hasta siglos después, pero sentaron las bases para la epidemiología moderna. Los hospitales comenzaron a aislar a los pacientes con sífilis y algunas ciudades incluso pusieron en marcha versiones tempranas del rastreo de contactos. Piensa menos en notificación de AP y más en un tipo con una pluma anotando con quién te besaste la semana pasada. Era un desastre, pero era progreso. Culturalmente, la sífilis dejó una marca más profunda que una llaga. El Renacimiento era todo sobre celebrar la belleza y la pasión, pero esta enfermedad
obligó a la gente a enfrentar el lado oscuro del deseo humano. Los artistas comenzaron a pintar memento mori, calaveras y flores marchitas para recordarle a todos que la vida y el amor eran fugaces. Escritores como Shakespeare deslizaban referencias a la sífilis en sus obras, usándola como metáfora de traición o decadencia moral. En Medida por Medida, los personajes lanzan pullas sobre la enfermedad francesa como si fuera un chiste, pero se siente la ansiedad detrás de las palabras. No es tan diferente a cómo usamos el humor hoy para lidiar con nuestros propios miedos. Piensa en todos los memes sobre citas malas o ligar en pandemia. Reímos porque en el fondo todos tenemos un poco de miedo a salir quemados. Ahora hablemos del juego largo. La epidemia de sífilis no se desvaneció simplemente, obligó a Europa a madurar. Para el 1600 la enfermedad era menos mortal, en parte porque la gente se volvió mejor evitándola, la monogamia se puso de moda, y en parte porque la bacteria misma podría haberse suavizado. Pero las lecciones se quedaron. La salud pública se convirtió en algo serio, las ciudades invirtieron en saneamiento, los médicos se obsesionaron menos con los humores y más con la observación, y la gente empezó a valorar la prevención sobre la cura. Fue como si el Renacimiento dijera: vale, la cagamos, pero no lo hagamos otra vez. Avanza hasta 2025 y vivimos a la sombra de esos cambios. Apps como Tinder o Hinge han hecho que el romance sea tan fácil como pedir comida a domicilio, pero también han traído nuevos riesgos. Ya no nos preocupa que se nos caiga la nariz gracias a antibióticos, pero seguimos lidiando con problemas de confianza. ¿Alguna vez dudaste antes de conocer a alguien porque su perfil parecía demasiado perfecto? ¿O te preguntaste si ese resfriado que mencionaron era algo más? Eso es la paranoia renacentista en una piel moderna. Tenemos mejores herramientas, condones, vacunas y clínicas sin baños de mercurio, pero seguimos siendo humanos propensos a ignorar banderas rojas cuando la química es buena. La plaga de sífilis también nos recuerda lo frágil que puede ser el progreso. En aquel entonces, la gente pensaba que vivía en una edad dorada hasta que un microbio diminuto puso su mundo patas arriba. Hoy estamos mimados con milagros médicos, pero no somos invencibles. ETS como la clamidia o el VPH siguen ahí, y aunque son tratables, son un recordatorio de mantenernos alerta. Los renacentistas no tenían WebMD ni Planned Parenthood, pero aprendieron a adaptarse. Nosotros no tenemos excusa, chequeos regulares, charlas honestas con las parejas y un poco de sentido común hacen maravillas. Es como actualizar tu teléfono, nadie quiere hacerlo, pero mantiene las cosas funcionando sin problemas. Aquí va una idea para reflexionar. Si pudieras mandar un mensaje a esos románticos renacentistas, ¿qué les dirías? Oye, déjate de mercurio y prueba con jabón. ¿O les advertirías que el amor siempre será una apuesta? No importa el siglo y, ya que estamos, ¿cómo anda tu radar de riesgos? ¿Estás jugando seguro en el juego de las citas o estás tirando los dados como un poeta del siglo XVI persiguiendo a su musa? La epidemia de sífilis nos mostró que el amor puede cambiar el mundo para bien o para mal. Ahora vamos a cerrar esto con una mirada a cómo esas lecciones aún nos pegan fuerte y por qué valorar la medicina moderna podría salvar tu vida amorosa. Vale, hemos viajado por el Renacimiento, donde la sífilis convirtió el amor en un juego de gira, la botella pierde la nariz. Nos hemos reído de los tratamientos de mercurio que eran más veneno que cura, hemos temblado con la paranoia que hacía sospechoso cada coqueteo, y nos hemos maravillado de cómo un microbio diminuto remodeló la sociedad. Ahora es hora de atar cabos, reflexionar sobre lo que esos días llenos de viruela significan para nosotros en 2025 y tal vez convencerte de que agendices ese chequeo médico que llevas ignorando. Porque si el Renacimiento nos enseñó algo es que el amor es una apuesta, pero no tienes que jugártela toda. Vamos a hacer un repaso rápido. La epidemia de sífilis del siglo XVI no fue solo una crisis médica, fue un terremoto cultural. Convirtió el romance en un juego de detectives de alto riesgo, obligó a las ciudades a repensar la salud pública y puso a los artistas y escritores en modo oscuro con sus cuadros de calaveras y metáforas de enfermedades. La gente aprendió a adaptarse ya fuera, asegurándose un cónyuge para evitar la lotería de la viruela o construyendo hospitales para mantener a los infectados lejos de los demás. Fue un desastre, fue aterrador, pero empujó a la humanidad a ser más lista con la salud y la supervivencia. Y la verdad, eso no es tan diferente de los retos que enfrentamos hoy, aunque nuestra mayor preocupación sea una cita mala en Tinder o una solicitud de Venmo sospechosa. Entonces, ¿cuál es la gran lección de esta telenovela renacentista?
Primero, un aplauso para la medicina moderna. Antes una llaga podía significar el fin. Hoy una visita rápida a la clínica puede arreglar la mayoría de las cosas más rápido que eliminar un mal match en Hinge. Los antibióticos, las vacunas y las pruebas de ETS han convertido sentencias de muerte en pequeños inconvenientes. Pero aquí está el truco: tener las herramientas no significa que siempre las usemos. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo completo o que tuviste una charla honesta con una pareja sobre pruebas? Si estás incómodo ahora, tranqui, tus antepasados renacentistas lo entenderían perfectamente. Ignoraban las llagas hasta que se les caían los dientes, así que ya estamos mejor que eso. La plaga de sífilis nos recuerda que los humanos somos aprendices lentos, pero sobrevivientes tercos.